estimados estudiantes, vamos a continuar con Samaja. Dentro de lo que es semiótica de la ciencia, parte 1, hay una cuestión a ver sobre estos métodos para fijar creencias que veíamos dentro del video que dice conocimiento vulgar y conocimiento científico. Esta discusión de Bunge versus Samaja, es interesante ver no solamente las características de estos distintos métodos para disipar la incertidumbre, sino que también es pensar cómo se relacionan. Y es por eso que van a encontrar el nombre de este video, la lógica de la Aufhebung. Es un término de Hegel que va a tomar Samaja para explicar cómo se interrelacionan los métodos y de alguna manera lograr demostrar cómo también están interrelacionados este sentido común que habíamos hablado anteriormente con la ciencia, el conocimiento científico. Y para ello lo va a explicar o lo va a desglosar pensado de dos maneras. Por un lado, pensado en la dinámica social. Ya vamos a ver qué implica esto. Y por el otro, cómo se piensa en torno a el hacer ciencia específicamente. Entonces, para arribar a esto, primero necesitamos definir a qué nos referimos cuando decimos lógica de Aufhebung. Término de Hegel, como mencioné. Entonces, para pensar en esto es importante aludir a tres conceptos: suprimir, conservar y superar. Este término alemán de Hegel implica la supresión, la conservación y la superación. Y esto va a explicar cómo se interrelacionan las cuatro formas de conocimiento que mencionamos en el anterior video, a saber que eran la tenacidad, la autoridad, la reflexión o metafísica y el método de la eficacia, que es el de la ciencia. Primero es importante pensar o recordar lo que aludíamos con los distintos métodos. El de la tenacidad, si ustedes recuerdan, aludía a esta corporeidad, esto que uno siente, este instintivo, lo visceral que emerge en un sujeto, y hacia el plano individual, o sea, hacia un individuo. Es lo que uno siente. Ahora, para referirnos al método de la autoridad, ya era este individuo en la vida comunitaria. Es decir, que este individuo suprimía ciertas libertades, si se quiere, individuales para poder estar integrado en una comunidad. Esta comunidad superaría a nivel de complejidad a este individuo y por ende aquí podríamos ver este juego de supresión, conservación y superación entre el individuo y la comunidad. Ahora, no solamente decíamos que existe una comunidad sola, hay varias comunidades y estas comunidades están en interrelación. Esto es lo que va a emerger en el contexto del Estado, ¿bien? Y bajo el método de la reflexión o metafísica. Ya es otro nivel de análisis. Y en un Estado implica justamente una interrelación de comunidades. Entonces, si hablamos de una interrelación de comunidades, ya estamos hablando de que hay un nivel. El Estado sería un nivel superior de superación en términos de complejidad, pero a su vez lo que va a hacer es suprimir a la comunidad, pero la va a conservar al igual que las demás, con lo cual ya deja de ser una comunidad para hacer una interrelación de comunidades y configurarse en el Estado. Siguiendo en un nivel más amplio de análisis, si pensamos a la interrelación, si se quiere, de estados, es lo que se configura, se denominan como la sociedad civil o también denominada globalizada, sociedad globalizada, que va a formar parte del método de la eficacia, y lo que va a aludir también es un nivel mayor de complejidad, con lo cual hay una superación, sin embargo suprime a lo que es un estado específico, pero conserva este estado al igual que a los demás. Es un nivel más complejo. Entonces, si tuviéramos que pensar en interrelación, la estructura social en función del contexto de cada método, va de lo más simple hacia lo más complejo, lejos de
considerarlo en términos de que uno fuera superior al resto, el punto no es este, sino que estos niveles de complejidad implican una integración mutua, una conservación. Y si bien avanza de lo más simple hacia lo más complejo, no implica superioridad en el caso del método de la eficacia, porque sin los otros no podría existir este método de la eficacia. Es decir, si no hubiera un individuo, no podría haber una comunidad. De no haber comunidades, no podríamos hablar de un estado. De no haber distintos estados, no podríamos hablar de una sociedad civil. Es por ello que están íntimamente ligados. Y no solamente desde una lógica secuencial, sino también integrativa. Una visión, si se quiere, incluso constructivista, porque hay como un peldaño que se va escalafonando sobre el otro y no anula. Lo suprime, pero no lo anula, porque decimos que lo suprime, pero lo conserva y lo supera. Por eso ustedes se van a encontrar en la diapositiva resaltado que toda génesis, todo inicio, implica al escalafón anterior y que tiende a ser relativamente más simple, pero es una condición de desarrollo para el posterior. Y hay distintos tipos entonces de relaciones complejas, va de lo molecular a lo celular, a lo organísmico, comunal, estatal y societal. Ahí vemos cómo va de lo más simple hacia lo más complejo, según lo que marca el texto. Entonces van a haber distintos niveles. Los niveles superiores van a sostenerse sobre los inferiores. El ulterior nunca va a agotar al inferior. Y estos niveles inferiores son anteriores en el tiempo y el pasado de los superiores. Se advierte que el pasado igual sigue estando presente. Ahí está el punto. Sigue estando. Ahí está la lógica de la conservación. Porque no todo el nivel inferior quedó capturado y colonizado por el superior. Es por esto que todavía podemos ver que está conservado. Ahora vamos a pensarlo, ¿cómo serían las ciencias? Estuvimos hablando un poco de lo que es la estructura social, pero también es importante pensarlo en el contexto de la ciencia. Esta lógica de que suprime, conserva y supera. En la ciencia también, ¿cómo vamos a ver el método, por ejemplo, de la tenacidad? En el método de la tenacidad van a estar en juego las hipótesis que se hace el investigador. ¿Por qué? Porque ahí está justamente comprometida su individualidad. Está el terreno justamente de lo intuitivo. No podemos asegurar más nada que su intuición en juego. Ahí va a estar el punto de la hipótesis. Luego, ¿cómo sería dentro de lo que es el hacer ciencia? El método, ¿cómo podríamos pensar el método de la autoridad? Bueno, hay una comunidad científica que va a entrar en juego con los conocimientos que de alguna manera ya están validados dentro de la misma. Con lo cual, cuando uno tiene una hipótesis, lo que tiende a hacer es indagar, empezar a buscar en fuentes científicas qué es lo que dice la ciencia acerca del tema. Y ahí entra en juego la comunidad científica. Ahí está justamente el método de la autoridad. Luego podríamos pensar, pero bueno, no basta solamente esto. Entonces, para llegar a hacer un cuerpo de conocimientos, lo que se denomina como el marco teórico, por ejemplo, de un trabajo de investigación, es decir, el cúmulo de teorías que sostienen o que de alguna manera, de manera racional, si se quiere, circunscriben a esta hipótesis, es lo que va a empezar a hacer un investigador respondiendo al método de la metafísica o reflexión. Van a buscar entre todas las fuentes, entre todo lo indagado, las más coherentes, las más razonables, conforme a la hipótesis que se estableció en su trabajo. Entonces, al hacer ciencia, ahí está en juego justamente el método de la reflexión. Pero no queda solamente ahí, porque después esto lo que promueve es el paso a la contrastación empírica, efectivamente el método de la eficacia.